Listo, jóvenes, entonces ahora sí, con todos muy buenos días. Vamos a empezar la primera clase del año escolar y la primera clase del primer parcial. El día de hoy vamos a ver un tema importante en el libro, dice la historia, ¿no? Historia de una manera general, así es que les voy a compartir las diapositivas. Profe, ¿en el libro también o solo en el cuaderno? No solamente el cuaderno, nomás téngalo usted a la manito, porque vamos a hacer así. Una clase trabajamos cuaderno organizador y la próxima clase trabajamos el libro y el taller del libro. Entonces vamos a ir alternando entre libro y cuaderno, ¿no? Por eso es que hoy empezamos con cuaderno, de pronto dándoles un pequeño tiempito más para ver si todos ya el día de mañana tienen el libro. Si pueden adquirir los que faltan, puedan adquirirlo el día de hoy. Bueno. Cuando nosotros hablamos de historia de una manera general, hablamos de todos los hechos que pasaron hacia atrás de nuestros días, ¿no es cierto? Todos los hechos pasados. No porque estén en el pasado quiere decir que no tengan importancia. Todos los hechos de la historia tienen importancia porque así se va construyendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos historia, nos remontamos a los años que son después de que nace Jesús. Jesús nació en el siglo I. Antes de eso, antes de la historia, está la prehistoria. De la prehistoria nosotros tenemos lamentablemente poca información, porque nadie ha vivido para contarlo. Nadie de los que estamos aquí, ni sus abuelitos, ni siquiera sus tatarabuelitos, nadie de ellos vivió la prehistoria. La prehistoria es mucho, mucho más antes, se remonta al tiempo de la edad de los metales, de la edad de piedra, de la edad, miren, de los jeroglíficos, de la primera escritura. Eso es la prehistoria. De la edad, miren, aquí está, ¿no es cierto? Del periodo paleolítico, del tiempo de las cavernas, de eso casi nadie tenemos información verdadera. Todo está construido en base a teorías o a hipótesis. Podemos decir, así pudo haber sido, pero nadie dice, así fue. ¿Por qué motivo? Porque no estuvimos ahí para contarlo, para verlo de veras. Peor aún al tiempo de la creación del planeta, peor aún al tiempo de la creación del universo. Por eso es que todos esos hechos que son ocurridos millones de años atrás, solo se los cuenta en base a teorías o a hipótesis. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes ha escuchado la teoría del Big Bang? ¿En qué consiste esa teoría del Big Bang? ¿En qué consiste, jóvenes? A ver, necesito su participación. Ustedes están como que apagaditos. Necesito que hablen. Señorita Salomé Valencia, que está con la cámara apagada. A ver, ¿en qué consiste la teoría del Big Bang? A qué te suena eso del Big Bang? ¿A una gran Explosión. explosión? Exacto. A una explosión que hubo en el universo cuando no existía la vida. En esa gran explosión, que en realidad les comento, esa explosión fue 20 veces más pequeña que la cabeza de un alfiler. O sea, fue una explosión diminuta, diminuta. Pero en esa explosión ya hubo calor, hubo tiempo, hubo velocidad, hubo presión, hubo frío incluso, hubo vida. Entonces, a partir de esa teoría, que nosotros le decimos la teoría del Big Bang, esa teoría fue la que dio origen prácticamente a lo que estamos siendo hoy, al mundo entero, al universo, ¿no es cierto? Pero eso solo se lo cuenta en base a teorías. ¿Por qué? Porque nosotros estamos presumiendo que así fue. No podemos decir así fue exactamente, porque no. Hay muchas teorías, ¿no es cierto? Entonces, la prehistoria, como les decía, va desde el año antes de que naciera Jesús. ¿Ustedes saben en qué siglo nació Jesús? ¿Alguien tiene idea? Al menos los católicos. En el siglo I. En el siglo I, exacto. Jesús nació en el siglo I. Todo lo que es antes de que él naciera se llama prehistoria. Y desde que Jesús nace hasta nuestros días se llama historia, ¿no es cierto? Porque desde cuando nace Jesús nosotros sí podemos contar con los hechos reales. O sea, sí podemos decir, así fue, así fue. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos científicos, investigadores, arqueólogos, historiadores, que van contando los hechos. Y cuando uno de ellos muere, deja escrito
todo eso lo que él ha investigado deja escrito para que otros científicos, otros historiadores tomen eso y sigan contando la historia de una manera real, ¿cierto? Para quienes no son de la religión católica, se sabe que Jesús para ellos no nació en el siglo I, sino nació, bueno, de hecho Jesús no, me parece que no creen en Jesús, pero tienen otros dioses, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen fechas diferentes, estoy hablando de la fe católica. Entonces, para los católicos, a partir del siglo I de que nació Jesús, ya es historia. Entonces, ¿cuánto tiempo será desde que nació Jesús hasta nuestro tiempo? ¿Cuántos años han pasado? ¿Verdad que estamos No hablando? hay. Unos 2.000 millones de años. Ya, estamos hablando del siglo I, ¿no es cierto? Del siglo, no del año, del siglo I. Pero hasta aquí nosotros estamos ya en el 2021, quiere decir que han pasado 20 siglos desde que nació Jesús. Han pasado 2021 años, lo que significa 20 siglos. ¿Ya? Luego les voy a enseñar cómo se traduce los años en siglos. Entonces, todo eso se cuenta real, eso decimos que es real. Es, por ejemplo, ustedes. Para que la historia se siga contando normal y real como es, ustedes con el pasar de los años a sus hijos y a sus nietos les van a contar todo lo que ustedes están viviendo aquí, pero en hechos reales, o sea, no va a haber mentiras, solo así construimos la historia. Por ejemplo, ustedes les van a decir a sus hijitos o a sus nietos que ustedes vivieron el tiempo de la pandemia, que ustedes tenían que salir a la calle con mascarilla, que había el distanciamiento, que no asistieron a clase por el lapso de 2 años, ¿no es cierto? Todo eso ustedes les pueden contar a sus nietos, pero siempre y cuando los cuenten con la verdad. Solo así vamos a ir construyendo la historia, porque la historia se cuenta con hechos reales. Ahora, si usted le va a decir a su nieto, sabes que yo viví el tiempo de la pandemia, pero yo sí fui a clase. Yo sí estuve yendo a clase todos los días. ¿Será eso una historia bien contada para sus nietos? No, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ser contado con la verdad. Solo así vamos a construir. Ahora miren, aparte de los historiadores, bueno, aquí tenemos esta diapositiva sobre los historiadores. Dice que siguen un método de investigación que depende de hechos y registros históricos dejados por sus antecesores. Eso les decía. Si un historiador, un científico, un arqueólogo, quien sea, ellos llegan a morir porque ellos tienen que estar años y años y años tratando de descubrir cosas, de estudiar cosas para llegar a descubrir qué fue lo que pasó en ese entonces, ¿no es cierto? Pero si algo les pasa y ellos mueren, ellos tienen que dejar sus escritos para que los futuros investigadores o historiadores puedan tomar esos escritos y continuar con la historia. Así es como se lo hacen, ¿no? Los historiadores y los arqueólogos, todos ellos, lo que hacen es buscar información, luego tienen que analizarla, luego tienen que, no sé, procesar toda información y al último es cuando ellos van a dar a conocer al mundo lo que pasa. Porque ellos no pueden adelantarse y decir, por ejemplo, no pueden decir, en tal lugar se descubrió la tumba de un faraón egipcio. No pueden empezar por contar eso a todo el mundo. Primero tienen que estudiar, tienen que buscar, analizar, interpretar los datos, ver qué sucedió. Y cuando ya estén seguros de todo eso, ahí ellos van a dar a conocer a todo el mundo cuáles son los resultados, por qué pasó, qué fue lo que pasó. En fin, entonces así es como ellos trabajan, ¿sí? Los historiadores, recabando información de hace años y años atrás, de todo lo que ha pasado. Y la arqueología que va relacionada o de la manito con los historiadores, con los geólogos, en fin, ¿por qué? Porque forman un equipo ellos. O sea, no es que los historiadores van solitos, los arqueólogos van solitos. Siempre van en un equipo, arqueólogos, geólogos, historiadores, en fin, todos ellos, porque cuando ellos descubren un hecho del pasado, ellos se dedican a estudiar todos, entre todos, qué fue lo que le pasó, por qué motivo, o qué lo llevó a la muerte, en fin, ¿no? Entonces, eso es la historia, chicos. La historia es una ciencia que consiste en dar a conocer hechos del pasado.
hechos reales del pasado que sucedieron en algún tiempo determinado. Pero para esto ellos primero tienen que estudiar, que analizar, que interpretar, que experimentar y luego al final tienen que dar a conocer a todos qué es lo que pasó. Mire, por ejemplo, aquí tenemos una excavación. Ellos van delicadamente con una especie de brochas para no lastimar ninguna pieza, porque eso es valiosísimo para la humanidad, ¿no? Si aquí en el Ecuador, les decía la otra vez, si digamos alguien compra un terreno, ¿no es cierto? Y en un terreno baldío, digamos, por el campo, y al momento de construir, esa persona logra descubrir que hay algo ahí, algo como restos de alguna cultura. Esa persona no tiene que quedarse callada. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que dar a conocer a las autoridades respectivas para que ellos vengan y saquen todo eso, porque eso no le pertenece a la persona que compró el terreno. Eso le pertenece a todo el Ecuador, a todos nos pertenece, porque es parte de nuestro patrimonio cultural. Entonces eso tenemos que conservar en museos. Es algo valiosísimo, no es algo así porque así. O la persona no puede decir, bueno, estos restos se van a la basura porque no me sirven en mi terreno, no. Es algo que nos ayuda a construir la historia. Entonces, eso tiene, por eso es que ustedes han visto de pronto que en algunos museos están ahí, están todas esas pequeñas figurillas de nuestras culturas, ¿no es cierto? Entonces, ese es el motivo por el que siempre nosotros tenemos que dar importancia a todo esto. A ver, ahora sí, chicos. A ver, Aarón, ¿qué te pareció lo que hablamos sobre la historia? Dinos, Aarón, por favor. Me pareció muy interesante porque aprendimos cosas nuevas. Ya, cosas del pasado, porque nosotros logramos aprender cosas del pasado. Mateo Solórzano, por favor, enciende la cámara, mijo. A ver, si hay... Profe, es que estoy en dos dispositivos. Ah, ya, perdón. A ver, Mateo, entonces. Mateo, ¿qué nomás tiene que hacer un historiador? ¿Tiene que dar a conocer los hechos al mundo apenas él descubre o cómo funciona eso? Mateo, no, Mateo por ahí se me fue. A ver, ¿quién quiere responder esa pregunta? ¿Cómo? Profe, tiene que analizarle. Exacto, tiene que analizar, tiene que interpretar, tiene que estudiar, tienen que pasar, los historiadores pasan tantos años investigando hechos, tantos años investigando que a veces se hacen viejitos y no terminan de descubrir la verdad, ¿cierto? Ya, entonces chicos, con esto que nosotros acabamos de ver de la historia, que quede claro nomás que la historia son todos los hechos que pasaron hacia atrás de nosotros. Incluso hace unos segundos atrás, incluso hace unos segundos ya pasaron a ser historia. Por ejemplo, yo puedo volverle a preguntar a Aarón la misma pregunta y él me puede volver a decir de la misma manera que me dijo. Pareciera todo exacto, pero hay algo que cambia. ¿Qué será? ¿Qué será lo que cambia? A ver, dime, Araceli. Que son segundos después. Exacto, lo que cambia es el tiempo. El tiempo ya nunca en la vida va a ser el mismo, nunca en la vida. Si hoy pasó este segundo, al otro segundo no se va a volver a vivir nunca más en su vida, ¿no es cierto? Entonces podemos recrear las historias, pero nunca van a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo jamás vuelve a ser el mismo. Por eso a veces nosotros los mayores sabemos decir que hay que aprovechar y vivir el tiempo al máximo, a plenitud, porque el tiempo se va yendo, yendo, yendo y jamás en la vida el tiempo va a dar un paso atrás, jamás va a regresar. Podemos recrear historias, podemos volver a vivir muchas cosas desde el pasado, ¿no es cierto? Podemos ir al parque una y mil veces, podemos ir al cine una y mil veces, pero cada vez que vayamos, así sea a ver la misma película, nunca va a ser lo mismo porque el tiempo es lo que hace la diferencia, ¿no es cierto? Listo, entonces, por favor, con eso, ahora sí vamos
A ver, Mateo, tú ya. A ver, ¿listo, chicos? Ya. Mateo Solórzano me llegó un mensaje, pero que me parece que es de hace rato. Sí, ya. Vamos, chicos, ahora sí a trabajar en el cuadernito, ¿ya? Usted abra su cuadernito luego. ¿Qué era lo último que tenía en el cuaderno? Hágame acuerdo. El organizador gráfico. Ya, ya, listo. Entonces, miren, vamos a hacer de cuenta de aquí en adelante que esta es mi hoja y usted se va a poner en su hojita de su cuaderno, ¿ya? Y usted no va a dejar ni una sola hoja más porque dije que conmigo no hay hojas de respeto. Así es que en la hoja que le toque, ahí va a ser. Ya, el cuadernito para ustedes va a estar en posición horizontal, es decir, le va a dar la vuelta al cuaderno y lo va a poner en posición horizontal. Como quien dice, hecho libretita, sabemos decir a veces en escuela, ¿no es cierto? ¿Cómo dicen ustedes? Hecho libretita, profe. Y ahora ya en el colegio, acuérdese esas palabritas hay que obviar, ya, porque ustedes ya son jóvenes, señores y señoritas. Permítanme. Ya. Entonces, le va a poner hecho libretita y yo no le voy a contar cuadritos. Les aconsejo sí, pero que ustedes hagamos una cosa. Solo por la primera clase vamos a hacer este ejercicio para que más o menos tengan la idea de cómo yo trabajo. Entonces, vamos ahora sí ya. Espérenme. Ya. Listo, ahora sí. En la parte de acá arriba nosotros vamos a hacer un cuadrito. Usted hágalo por favor con pinturitas o con lápiz. Cuando usted ya vea que está bien hecho el cuadrito, ahí sí le va a pasar con pinturas. Prefiero que haga con lápiz, pero marcadores no, por favor, jóvenes. No marcadores. Ya, es un cuadro pequeño en posición horizontal en la mitad. Mejor primero usted escriba para que después no se complique. Y ahí nosotros vamos a poner la palabrita que vamos a hacer el organizador que dice historia. Ya, entonces vamos. Ahí, perdón, chicos, vamos a escribir historia. Con color rojo, no. Yo voy a escribir todo con mayúscula porque quiero que usted vea mi letra. Pero usted no va a escribir con mayúscula. Usted la primera letra nada más con mayúscula, el resto con letra normal. Historia, ¿sí? Entonces es un cuadro pequeño nada más arriba. Es un cuadrito pequeño, ¿ya? Por favor, se sientan bien y estoy viéndoles, verán que les estoy chequeando a toditos. Sí, les estoy chequeando ahí. Ya. Bajamos 2 cuadritos. Por esta vez les voy a ir guiando ya. Para que no se les amontone. Bájese 2 cuadritos. Ya. Ahí. Todos igualitos. Verán que al final de la hora yo les reviso. Ya. Vamos a hacer otro cuadrito. ¿Qué decíamos que era historia primerito? Historia es una... ¿Qué será? ¿Una recreación, un arte, una técnica, una ciencia? ¿Qué será historia? Una ciencia. Ya, entonces muy bien. Historia es una ciencia que estudia. Es una ciencia que estudia. ¿Ya? Entonces, historia es una ciencia que estudia. ¿Qué es lo que estudia la historia? ¿Todos qué? Sus acontecimientos. Ya, todos los hechos o acontecimientos del pasado humano. Que estudia. Aquí vamos a bajar nuevamente 2 cuadritos más. Ya, para que no se nos amontone, ¿no? Ya. Que estudia. Les aconsejo que ustedes primero escriban y luego encierran en el cuadrito, porque vaya a ser que
No sé de la letra de todos, pero algunos van a tener letra grande y otros pequeñita. Que estudia los hechos, acontecimientos es lo mismo de hechos, ¿ya? Entonces le vamos a dejar en hechos. Que estudia los hechos del pasado humano. Estudia los hechos del pasado humano. Vuelvo a repetir, usted no tiene que hacer toda la letra con mayúsculas, solamente la primera letra. Yo les hago con mayúscula porque quiero que vean bien lo que estamos escribiendo. Volvemos a bajar 2 cuadritos aquí. Cada una de estas líneas tiene 2 cuadritos hacia abajo. Ya. Del pasado humano. A través de un trabajo ordenado, ¿no? A través de un trabajo ordenado. Los hechos del pasado humano a través de un trabajo ordenado, porque esto no puede ir, como les decía, en desorden. No puede ser que primero, si se encuentra algo, den a conocer al mundo y luego recién empiecen los estudios. No, tiene que seguir un proceso. Los hechos del pasado humano a través de un, como les decía, a través de un trabajo ordenado. Ya. Ya, aquí esta palabrita de aquí, jóvenes, yo tengo mucho problema con la tilde de mi teclado, eso les digo para todo el año. Tengo problema con la tilde de mi teclado, ya, pero ustedes saben, ya saben perfectamente cuáles palabras se tildan, cuáles no. Por favor, me ayuda ahí poniendo una tilde. Ya, abajito. Vamos a poner el último que dice. Si van conmigo igualitos, verán que voy despacio, ¿no? ¿Qué implica? Y desde aquí vamos a poner exactamente 5 rayitas. ¿No? Verá que el cuaderno está en posición horizontal, así que tiene espacio demasiado. Ya, entonces ahí vamos a poner el primerito. ¿Qué será lo primero que hace un historiador? Primerito. Si ya encontró algo, digamos, no es que de la nada va a empezar a hacer este proceso, pero digamos que encontró el hueso de un fósil. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Lo analizo. No le escuché, el que habló estaba mal con el micrófono, pero le vamos. Entonces, lo primerito que va a hacer es investigar. Entonces va a decir, a ver, ¿de qué se trata esto? Primero va a empezar como que a investigar qué tipo de fósil es o alguna cosa, ¿no es cierto? Entonces, investigar. Luego de eso. Y no porque sea una investigación, él también tiene que hacer cálculos matemáticos, tiene que llevar apuntes, ¿no es cierto? Entonces, ordenar datos. Ordenar datos. ¿Ya? Luego de eso, él también va a analizar. Analizar.
va a comparar todos estos datos, va a hacer una comparación con otros fósiles encontrados para ver a qué pertenece. Y por último, ¿cuál será el último proceso que ellos hacen? ¿Qué será lo último que hace un historiador? Ya les dije. A ver, ayúdame, Jade. ¿Qué será lo último que hace? Lo sacan al mundo. Exacto. Dar a conocer al mundo, ¿no es cierto? Explicar. Entonces, el último paso que hace es explicar. Muy bien, chicos. Espero que todos estén ahí igualitos conmigo. Mientras usted termine esta partecita, yo rápidamente, como son poquitos, les voy a tomar lista, pero a la velocidad, ¿no? Hoy vamos 14. Astudillo, Presente. Barahona, Cañar, Presente. Chassi Luisa, Presente. Colmenares, Presente. Farinango, Guzmán, Maldonado, Presente. Mariño, Presente. Ramírez, Presente. Ramos, Presente. Atama, Presente. Solórzano, Presente. Iván Luisa, Presente. Vaca, Valencia, Presente. Vela. Presente. Me faltan los siguientes estudiantes. Por favor, ¿Barahona se encuentra o no? No. Farinango, Guzmán. Ya. Están 4 estudiantes que no se encuentran, aunque yo le veo a Sebastián Farinango, pero nunca contesta la lista. No sé qué es lo que pasa con el joven. ¿Alguien me puede decir si de pronto tiene por ahí la cámara, el micrófono dañado? ¿Saben qué pasa con él? Bueno, ya voy a hablar con el representante porque, Sebastián, te estoy nombrando cuántas veces y no contestas a la lista. ¿Por qué te levantas del puesto? Perdón. Te dije clarito que ustedes no pueden estarse levantando del puesto, que tienen que estar ahí hasta que el profesor de la próxima hora, hasta que se termine la clase y el próximo profesor les dé un tiempito ahí. Ya, esto no se va a quedar así, ¿no, chicos? Usted tiene que, miren, ustedes tienen que ahí ponerle color. No pueden dejar así, nada, a mí no me gustan las cosas mal presentadas. Entonces van ustedes con las pinturitas que son más claritas. Cuando estábamos en la escuela recuerdo que les decía con las pinturitas de color mágico, porque esas eran las que son las más claritas, ¿no es cierto? Pero como ya están jóvenes, obvio, ya no les voy a decir eso. Ya, entonces usted ahí le va a pintar a todo esto y ojo, chicos, escúchenme bien. En uno de estos espacios, sea en la parte de acá o en la parte de acá, usted va a pegar un gráfico sobre la historia, uno pequeñito, ¿ya? Si no tienen para imprimir, no hay problema, le dibujan. No se haga problema por eso, pero van a pegar aquí un gráfico así. Entonces, pongan por favor ahí en ¿Un gráfico de qué dijo? sobre la historia o sobre un historiador puede ser. Por ejemplo, usted aquí le puede poner a un historiador, puede poner ahí en el internet historiadores y ahí le van a salir algunos. Entonces usted puede pegar uno si es posible acá otro. De 2 historiadores pueden, de las personas que se dedican a estudiar los hechos del pasado. Ya, puede ser del mundo, del Ecuador, de donde sea, pero van a pegar un hito aquí y un hito acá. No grandes, pequeñitos. ¿Está entendido, chicos? Tómele una fotito a esto si no avanzó a terminar, porque el día de mañana yo le reviso este deber. Todos me enseñan en la pantalla. Muy bien, Araceli, te felicito. Voy a dejar de compartir, ¿sí? Cuento 3 y esto desaparece. Así es que, chicos, si no avanzaron, tómenle una fotito, hagan una captura. A la 1 se va, a las 2 y a las 3 se fue esto. Chaito. Desapareció. ¿Ya? Copiaron este deber. Por favor. Perdón, ¿qué me dijiste? No te escuché. Ahí, ¿Se puede poner de nuevo la imagen, por favor? a ver, ahora sí, ya. Tómale la foto entonces ahí sí, por favor,
Se me fue tu nombre otra vez. ¿Ya? ¿Me avisas, sí? Ya, profe. Ya, listo. Gracias. Samir, eres verdad. Sí, ya. Listo, Samir, ya. Ya, chicos, entonces para el día de mañana no se olvide. Si alguien no hizo ese debercito, yo ya empiezo a poner las malas notas y es lo que no quiero. Ojo, no quiero poner malas notas a nadie. Nada más, chicos, entonces con eso sí nos despedimos y que pasen bonito. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Adiós con todos, chaitos.